bacteria la siguiente clase. ¿Vale? Entonces, ya vimos la unidad 1, que era biodiversidad. También ya la unidad de virus ya la acabamos, era la unidad 2. Esta es la 3. Vamos a hacer el examen, chicos, acabando esta unidad. Entonces, tomen en cuenta el día... ¿Para qué tenemos clase? ¿El 17? 17 de diciembre. Creo que sí. Pero ahorita les digo bien. Sí, no, el 18 de diciembre sería el primer examen, porque si lo dejamos hasta enero se les va a olvidar. Entonces, un día antes de salir de vacaciones vamos a tener examen que incluye las 3 primeras unidades. ¿Vale? Apúntenlo ya en su agenda, Sí. por favor. Muy bien. Entonces vamos a ver procariontes. ¿Alguien se acuerda qué es un procarionte? A ver, vamos a ver, Emiliano. ¿Qué es un procarionte? ¿Estás, Emiliano? Pues según yo, sí estoy. Ay, profe, es que me agarró comiendo, perdón. Es que no me da tiempo, tenía trabajo. No, está bien. Según Es yo, un la hora. procarionte, bueno, es justamente lo contrario a las células eucariontas, ¿no? Estas, según yo, no tienen núcleo y son como las más simples o las más sencillas y tienen pocos organelos en general. Muy bien. Más o menos. No son lo contrario y no es que tengan pocos organelos, sino es que no tienen organelos membranosos con membrana. ¿Alguien se acuerda cuáles son los organelos membranosos de una célula eucarionte? A ver, Adelaila. ¿Estás ahí, Adelaila? No, pues, solo llamo espíritus aquí. Mariana. Tampoco. Somos A ver, dos Perla. Marianas, profe. No sé a quién le habla. O sea, a ti. Ah, A la que cae. A ver, Mariana, ¿cuáles organelos membranosos te acuerdas que tiene una célula eucarionte? mm, Los organelos de una célula, ¿no te acuerdas? Yo puedo decirle algunos de los que me acuerdo y creo que son. A ver. Bueno, yo me acuerdo que eran las vesículas de una célula, Muy así como bien, ¿qué la más? de Golgi. Creo que tampoco tenía mitocondria. Muy bien, Y bueno, esos son los que me acuerdo. exactamente, muy bien. Yo, Esos organelos que nos dijo su compañera, ¿quién fue la que nos lo dijo? Bueno, los organelos que nos dijo su compañera son membranosos porque están rodeados por una membrana, igual que las membranas plasmáticas. Estos son la mitocondria, el cloroplasto, la vacuola, las vesículas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y rugoso, e incluso también el núcleo. El núcleo es un organelo membranoso. Entonces, todos esos que acabo de mencionar no lo tienen los procariontes, ¿sale? Solo lo van a tener los eucariontes. Recuerden que esa división entre células procariontes y eucariontes se trata de superdominios, está arriba de dominios. ¿Por qué? Porque los dominios son 3. Los dominios van a ser el dominio eubacteria, que son donde están las bacterias que conocemos, el dominio arqueobacteria y el otro dominio es el dominio eucaria o eucarionte. ¿Vale? Entonces va a haber 2 superdominios que es procariota y el otro superdominio es eucariota. El dominio eucariota solo tiene, el superdominio eucariota solo tiene un dominio que es el del mismo nombre, es decir, eucariontes. Y el superdominio procariota tiene 2, hay 2 tipos de procariontes o 2 tipos de dominios que son eubacteria y arqueobacteria. ¿Vale? Entonces vamos a ver las características que tienen estos 2 dominios. Aquí tenemos un árbol filogenético. ¿Sí pueden ver, verdad, las diapositivas? sí. Muy bien. Profe, sí se ve. Sí. Tenemos el árbol filogenético de los 3 dominios,
el dominio bacteria, arqueas y eucariontes, en el cual ustedes pueden ver que el ancestro común más cercano de los eucariontes es una arqueobacteria. Es una arqueobacteria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no venimos de las bacterias como tal, sino que venimos de una arqueobacteria. E incluso es más complejo que esto, porque recuerden que tenemos mitocondrias, y las mitocondrias, como el profesor Osvaldo, son organelos de origen endosimbiótico. Quiere decir que eran bacterias de vida libre, que se las comió una arqueobacteria, y se generaron los eucariontes con mitocondrias. ¿Vale? Entonces, es más complejo que esta relación, es una red, en realidad esto no nada más es un arbolito, sino una red, pero bueno, genéticamente, si tomamos en cuenta los genes del núcleo, somos más cercanos a una arqueobacteria. Si tomamos en cuenta los genes de la mitocondria, somos más cercanos a una bacteria. Entonces, en realidad compartimos ancestros de los dos tipos. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a empezar a ver las características de este dominio, el dominio bacteria, y seguimos en la siguiente clase con las arqueobacterias. Un procarionte, como ya nos lo dijo su compañero Emiliano, son organismos unicelulares, están compuestos de una sola célula, que no tienen organelos rodeados por una membrana. Organelos membranosos, que ya los mencionamos, son el aparato de Golgi, la mitocondria, el retículo endoplasmático, la vacuola, las vesículas, no van a estar presentes dentro de una bacteria. Y tampoco va a tener un núcleo definido. ¿Por qué? Porque su material genético no está rodeado por una membrana, sino que se encuentra agrupado en el citoplasma. Está hecho bolitas en el citoplasma. Entonces, esta bolita de ADN que se ve aquí en color morado, se le llama nucleoide. Nucleoide significa parecido a un núcleo. ¿Por qué no le llamamos núcleo? Porque le falta esa característica de estar rodeado por una membranita. ¿Vale? Entonces, ese es un procarionte, un organismo celular carente de organelos membranosos, incluido el núcleo. ¿Vale? Recuerden que si tienen dudas, pregunten al momento. Aquí está la morfología general de una bacteria. Algunos organelos que tienen pueden estar presentes o ausentes dependiendo del tipo de bacteria que estemos tomando en cuenta. El que siempre van a tener es este nucleoide, el citoplasma, la membrana y la pared celular. Esos siempre van a estar presentes. El nucleoide ya dijimos que era una acumulación de ADN. Aquí las bacterias solo tienen un cromosoma, un solo cromosoma, incluso es un cromosoma circular, como un anillito, un cromosoma circular, y ese cromosoma está hecho bolas en el citoplasma. El citoplasma sería toda esta parte amarillita o cremita que vemos aquí en el dibujo. Y el nucleoide va a estar inserto en esta invaginación de la membrana se mete hacia adentro del citoplasma y ahí se encaja o se ancla el ADN, y esta estructura, esta invaginación de la membrana se llama mesosoma. Incluso se cree que ese mesosoma pudo haber dado origen al núcleo de los eucariontes, es decir, de esta invaginación se pudo haber originado el núcleo de nosotros. También tenemos el citoplasma, recuerden, es la parte acuosa que tienen las células, donde tienen todo con el que se mantiene todo el equilibrio osmótico dentro de la célula. Es decir, aquí se llevan a cabo muchos procesos fisiológicos, si no es que todos los procesos fisiológicos en las bacterias se desarrollan en el citoplasma, incluidos la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas ocurre en un organelo, que son los ribosomas, aquí tiene un montón, están dispersos por todo el citoplasma. Recuerden que los ribosomas no son organelos membranosos, sino que los ribosomas están hechos de ARN ribosomal. Entonces son ARN, no hay membrana como tal. Entonces esos ribosomas llevan a cabo la síntesis de proteínas en el citoplasma. Después, todo eso va a estar rodeado por la membrana celular, digamos que es la única membrana que va a tener la bacteria. No tiene organelos membranosos, pero sí tiene membrana. Esa membrana
esa membrana puede tener, bueno, es una membrana normal como la que conocemos nosotros en eucariontes, que es una bicapa de fosfolípidos con unas cabecitas hidrofílicas y unas colitas hidrofóbicas, si se acuerdan, ¿no? Entonces, una capa doble de fosfolípidos. Y esta membrana puede tener invaginaciones para generar el mesosoma o puede tener estas crestas que son proyecciones de la membrana hacia el exterior. Esas proyecciones sirven para distintas cosas. Puede ser para anclar a la célula al sustrato para que no se la lleve la corriente, por ejemplo. O también sirven incluso para hacer intercambio genético, no reproducción, solo intercambio genético. Entonces también sirven para eso, ¿no? Y esto se llaman, estas proyecciones de la membrana se les llama pili o pelos, ¿no? Pili o pelos membranosos. El pili también puede estar hecho de la cápsula, ahorita vamos a platicar un poquito más de ello. Después de la membrana, todas las células de bacterias tienen una pared celular. Esta pared celular tiene una composición de peptidoglucanos, ¿vale? Esa es pregunta de examen, ¿no? Es algo característico de todas las bacterias que las diferencia de las arqueobacterias. Las bacterias tienen una pared celular de peptidoglucanos. Ahorita hablamos también un poquito más de ello más adelante. Y arriba de la pared celular puede estar presente o no una cápsula, que son secreciones viscosas hechas de proteínas, azúcares, grasas incluso también, que le sirven para pegarse al sustrato o bien para repeler a los depredadores. Una cápsula viscosa arriba de la pared celular. ¿Vale? Pues vamos a proseguir con esto. Si tienen dudas, me las van diciendo, por favor. ¿Cómo pueden ser las bacterias? Van a tener tres formas generales. La primera es de cocos. Una forma de coco es una forma esférica redondeada. Bolitas vamos a ver. Entonces un coco va a ser una forma esférica. Yo creo que todos han oído eso de diplococos, streptococos, en el doctor, por lo menos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que los cocos pueden vivir libres, de vida libre cada uno. Entonces son cocos libres o aislados, ¿no? Es de un solo coco. Cuando estos cocos viven en pares, viven en parejas, siempre van a estar pegados. Aquí normalmente es porque la membrana no se separa bien y se quedan pegados estos dos y pueden tener comunicación entre ellos. Se llaman diplococos, dos cocos pegados. Cuando se pegan tres o más cocos, forman una cadenita. Esta cadena se llama estreptococos. Aquí están, estreptococos. Y cuando la agrupación no tiene una forma de cadena, sino que se forman como racimos de bacterias, se llaman estafilococos. ¿Vale? Sin embargo, estas, digamos que no son tan firmemente unidas. Un aplastón o algo las puede separar, o un depredador se lleva un cacho nada más. Pueden vivir sin los cachos que se van rompiendo. Pero así lo que provocan o lo que obtienen ellos adaptativamente al juntarse es que tienen más chance de sobrevivir porque encuentran alimento más fácilmente. Digamos que tienen más células buscando la comida, entonces la pueden encontrar más fácilmente. E incluso para los depredadores pueden escapar más fácil al ser muchos, porque se comen algunos, pero no a todos. La otra forma es de bacilo. El bacilo es una forma de bastón. Un ejemplo es Escherichia coli, la bacteria que tenemos en el colon. En realidad todos tenemos Escherichia coli en el colon. Y ahora también ya la encontramos en la verdura porque regamos con aguas negras, ¿no? Pero bueno, esta forma de bastón son formas alargadas. La otra de cocos como bolitas, esta va a ser una forma alargada, en la cual es más larga que ancha, ¿vale? Y estos también pueden estar aislados, ser un bacilo, o pueden ser diplobacilos o streptobacilos también, es decir, estar formando una cadena larga. Y las otras formas más
pintorescas que podemos ver son las helicoidales, en la cual la torsión de la bacteria hace que parezcan en una espiral. Aquí vamos a tener 3 tipos, las espiroquetas. Aquí está la espiroqueta, la cual es como un tornillito, tiene muchas ondulaciones, nos parece un tornillo incluso cuando se mueve, empieza como a dar vueltas, entonces se llaman espiroquetas. Después existen los espirilos, estos tienen una forma de una S o forma de un gusanito, aquí está, una hélice rígida, esta se va a ver que va a dar vueltas, esta nada más un cachito va a dar vueltas, ¿no? Incluso se le ven aquí sus flagelos que tiene. Y los vibrios o vibriones, vibrios o vibriones, van a tener una forma de una J o una coma. Aquí van a estar, es una forma de espirilo como partido a la mitad, un vibrio. Aquí está. Entonces, esas son las formas básicas de las bacterias. Puede haber combinación de todas o puede haber formas más raras, pero estas son las formas más comunes. Cocos, bacilos, espiroquetas y espirilos. Y ya de ahí se derivan un montón de formas como estas, ¿no? Aquí están. Aquí tenemos un coco compuesto de cocos más pequeños al interior, ¿no? Aquí está un bacilo. Vean esta que tiene forma de frijolito, ¿no? Este es un bacilo también, nada más que vean cómo se dobla. Entonces no parece como tal. Y todos estos son flagelos. Entonces estas son colitas, son flagelos. O tenemos colas muy largas. Acá están. Algunas que son estos estreptococos, pero al final termina apareciendo bacilos y no solo un coco como al principio. Acá tenemos un diplococo, acá tenemos la bacteria se me fue el nombre, ahorita lo alcanzo, se me fue, el tétanos, es la bacteria del tétanos la que tenemos aquí, tiene esa forma como de Tootsie Pop con una chichita, ¿no? Entonces, tienen formas más pintorescas, sin embargo, son derivaciones de las básicas. Y estas formas tienen un cierto orden evolutivo, sin embargo, pueden aparecer independientemente de la filogenia. Muy bien, ¿dudas aquí en las formas? En las formas yo les voy a poner unas imágenes de bacterias y ustedes van a tener que decirme a qué forma pertenece, ¿vale? Para que se la vayan grabando y apunten eso para que lo tengan bien en el examen. Entonces yo les pongo la figura y ustedes van a tener que decir si es un coco, si es un vibrio, si es un bacilo, por ejemplo. No les voy a poner formas raras, no se preocupen, van a ser sencillas. Profe. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la primera pregunta de examen de que tienen algo en común con los péptidos, algo así? ¿Cómo? Es Perdón. la pared celular, esta ok. que vamos a ver ahorita. Ahorita la vamos a repetir. Gracias. En serio, marquen las preguntas de examen porque eso es lo que viene en el examen, ¿eh? La pared celular, otra vez dijimos que era pregunta de examen, porque la pared celular de las bacterias, todas las bacterias tienen pared celular hecha de péptidoglucanos. Los péptidoglucanos, como su nombre lo dice, son azúcares y péptidos. Los péptidos son principalmente proteínas. Proteínas que están como formando una red que mantiene unidas a las azúcares. Entonces estos peptidoglucanos solo lo vamos a encontrar en bacterias. Hongos, las plantas que también tienen paredes celulares, incluso las arqueobacterias, está hecho de otras sustancias. Las únicas que van a tener peptidoglucanos son las bacterias. Esa es la pregunta de examen. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esa pared? La pared le sirve a las bacterias porque ellas, al ser unicelulares, están directamente expuestas al medio ambiente. No tienen, como nosotros, una piel de células muertas que nos cubre, ¿no? Ellos están en contacto directo con el ambiente. Entonces, para resistir las condiciones ambientales, solo tienen esa barrera, la pared. Esa pared incluso hace que las bacterias puedan vivir en el mar. En el mar, recuerden que el agua tiende a salir si nosotros somos menos salados que el mar. Porque el agua tiende a ir
de una concentración menor hacia una concentración mayor de sales. Entonces, si una bacteria está en una solución hipotónica como el mar, toda el agua se le saldría si no tuviera esa pared celular. Entonces, la pared celular le protege para sobrevivir en soluciones hipotónicas e incluso también en soluciones hipertónicas para no estallar la bacteria, ¿no? Ah, perdón, ¿saben qué? Se me olvidó iniciar la grabación. ¿Ya la están grabando? Sí, ya vi que sí. Muy bien. Bueno, entonces quedamos que todas las bacterias tienen una pared celular de peptidoglucanos. Pero hay bacterias que pueden tener dos paredes celulares. Arriba de la de peptidoglucanos presentan otra pared, pero esta pared se parece más a una membrana celular que a otra pared. ¿Por qué? Porque está compuesta de grasas, o lípidos y polisacáridos, es decir, azúcares. ¿Dónde hemos visto eso? En una membrana celular. Vean, este es el dibujito, un esquema. Aquí está la membrana. Esta es la membrana celular de la bacteria. Sigue la pared de peptidoglucanos. Y arriba tenemos otra pared celular. Acá está. Otra pared que, si ven, se parece mucho a la membrana. Entonces, esta le confiere doble protección. Ya los peptidoglucanos quedan protegidos, incluso la pared, por otra capa, que es la segunda pared celular, o bien una segunda membrana, como lo quieran ver, ¿no? Aquí hay una imagen de un microscopio electrónico de barrido, y vean cómo se ve un sándwich. En este sándwich, la parte más oscura, de arriba y de abajo, son la membrana interna y la membrana externa, es decir, la membrana plasmática y la segunda pared, y la rayita blanca, que en este caso sería el jamón, es una pared celular. Ahí está la de peptidoglucanos. Y en esta de acá es una bacteria con una sola pared, en la cual aquí se ve más gruesa la pared, la membrana plasmática, inmediatamente sigue la pared celular. Y ya no hay otra membrana arriba. Esto es importante porque dependiendo cuántas paredes o cuántas membranas, como lo quieran ver ustedes, dependiendo de cuántas paredes tenga la bacteria, va a ser su grado de resistencia a las condiciones ambientales. Una bacteria que tiene doble pared, pues tiene mayor resistencia a los cambios, mientras que una que tiene una sola pared es afectada rápidamente por los cambios ambientales. Pensemos en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros nos infecta una bacteria, nos llega a infectar alguna bacteria con una sola pared, celular, esa bacteria es fácilmente eliminada con ciertos antibióticos. Pero cuando una bacteria con doble pared nos llega a infectar, los antibióticos le hacen lo que el viento a Juárez, ¿no? No le van a hacer nada. Entonces tenemos que usar antibióticos especiales para poder degradar la primera membrana, bueno, la membrana externa o la segunda pared, como la quieran ver. Tenemos que degradarla para poder atacar esa célula. Entonces, por eso a veces cuando nos dan antibióticos y no nos curamos rápidamente, a veces nos manda a hacer el doctor un exudado bucal. En ese exudado bucal hacen un cultivo para ver si nosotros tenemos bacterias con una sola pared o con dos paredes. Y esto se lleva a cabo gracias a un procedimiento que es la tinción de Gram. ¿La hicieron ustedes? No creo que la hayan hecho, ¿verdad? En su clase con Osvaldo. Yo creo que ya no les dio tiempo de hacerla. ¿Cuál? La tinción de Gram, la práctica de tinción de Gram. Creo que no. No. Creo que no hicimos ninguna práctica. Donde terminan No todos pintados de las manos, un montón No de hicimos colores práctica. morados. Nunca Pero bueno, no hicimos ninguna práctica. No importa, no dio tiempo de nada en realidad. Pero bueno, en esa tinción lo que pasa es que vamos a detectar si las células tienen una sola pared o tienen dos. Las que van a tener una sola pared se van a llamar Gram positivas porque se van a pintar con la tinción de Gram. Y las que no se pintan con la tinción de Gram se llaman Gram negativas. La tinción de Gram se usa azul de metileno y Lugol. E incluso se usa fuego y otras cuestiones para fijar alcohol y no me recuerdo qué más. Entonces lo que se va a hacer esa tinción de Gram
es que reacciona con los peptidoglucanos. Es para pintar esto, para pintar peptidoglucanos. Entonces las que tienen una sola pared celular como esta, se pinta inmediatamente de color morado. Entonces si ven el dibujito aquí, todas las de color morado son gram positivas. Pero si en el cultivo o en las que estamos pintando se ven de color rojo, como las que tenemos aquí, quiere decir que el reactivo de gram no llegó a pintar los peptidoglucanos, sino que solo el lugol que es rojo, pintó la membrana externa, nada más, y no se coloreó la pared. Entonces, estas son gram negativas que tienen doble pared o doble membrana y quedan de color rojo. Y dependiendo de esto, los médicos lo utilizan para saber qué antibióticos poderles dar. O, si lo trasladamos a nuestro ámbito, los parasitólogos, si tienen alguna planta con infecciones bacterianas, es importante saber esto para ver qué plaguicida poderle dar a la planta, ¿no? ¿Vale? ¿Queda claro esto, chicos, de la doble membrana y una sola pared? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, qué buenos son. Ahora, la cápsula es un organelo entre comillas, porque no tal cual la membrana celular lo exuda, es un exudado viscoso que va a ser principalmente de proteínas y azúcares, y es una capa viscosa para protección. Esta protección le sirve para ahuyentar a los depredadores. Tiene sustancias algunas veces alelopáticas o bien que repelen a sus depredadores. Recuerden que las bacterias se las pueden comer otras células más grandes, pueden ser protozoarios o otras bacterias. Entonces, para que no se las coman, tienen esto. Y también tienen, a veces la cápsula tiene proyecciones, aparte del pili membranoso, también tiene pili de la capa viscoso, que en realidad da una sensación como de pelos, y pues a nadie le gusta comer chicharrón con pelos, ¿no? Entonces también le ayuda de protección para los depredadores. Y la otra es que como es viscoso, se pega con cualquier sustancia. Entonces, cuando esta bacteria por fin encuentra alimento, como vive en el agua o bien vive en zonas húmedas, si fuera el caso, porque también hay bacterias de tierra, si vivieran en estas zonas, el agua, la corriente se lo va a llevar. Entonces, esta capa viscosa le sirve para adherirse al sustrato y poder seguir alimentándose. Entonces también sirve como fijación. Otro organelo que le ayuda es el pili. El pili o los pelos, que ahorita platicamos un poquito más de ellos. Pero estos pilis pueden ser apéndices proteicos, como en esta imagen, que son derivados de la capa, o pueden ser pelos membranosos. Los membranosos sirven para la transmisión de ADN, que se les llama pilis sexuales, y los proteicos normalmente son para adherencia, para adherirse otra vez a la superficie o adherirse a otras bacterias y generar cúmulos de bacterias, ¿vale? Pero también los pilis de membrana también sirven para adherirse y para unirse, incluso para comunicarse con otras bacterias. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, estamos viendo una célula llena de pili. Vean todos estos pilis, aquí parecen membranosos. Es un dibujo nada más, ¿no? Pero bueno, estos son el pili. Y acá tenemos flagelos. En las bacterias no hay cilios. Los cilios son flagelos más pequeñitos que se encuentran en los eucariontes. Estos son pilis. Pilis. Entonces, todos estos que ven aquí en esta bacteria es una bacteria multiflagelada, va a tener muchos flagelos. El flagelo es el órgano locomotor de las bacterias. Usando este organelo se pueden mover, porque al moverlo avientan flujos de agua o corrientes que permiten el movimiento. No todas las bacterias tienen flagelos, hay bacterias que nada más es la pura celulita sin flagelo, pueden moverse por el viento, por la misma corriente del agua, o por el torrente sanguíneo, por ejemplo, dependiendo de a qué se dedique la bacteria. Pero las que se mueven principalmente son las de vida libre.
principalmente, no únicamente. El flagelo va a ser de proteínas, va a ser un apéndice de proteínas, como algunos pilis, ¿no? Que pueden ser membranosos o pilis de proteínas. Pero este flagelo es más largo. Es más largo y se divide en 3 partes. Va a tener un cuerpo basal anclado a la membrana plasmática y a la pared celular. Aquí está, este es un cuerpo basal o disco basal. Después tiene un gancho que ya está en el exterior, que está fuera de la célula. Y después sigue el filamento, el látigo del flagelo. El cuerpo basal, vean ustedes aquí como parece un yoyo o parece un dínamo. Entonces lo que va a hacer es que aquí le va a mandar energía, y a partir de enzimas, esa energía la transforma en movimiento. Empieza a girar, aquí va a girar en la membrana, entre la membrana y la pared celular, ahí va a empezar a girar este flagelo. Entonces al girar, digamos que era el motor, mueve el gancho, pero vean cómo el gancho tiene una curvatura que puede ir de prácticamente de los 20 grados a los 30 grados más o menos, ya no, a los 45 ya no llega, pero esa curvatura permite que el filamento pueda dar vueltas amplias, porque si no lo tuviera, solo daría vueltas como motor de licuadora y no se movería del lugar, tal vez para enfrente, pero no hacia los lados. Entonces, esto permite que el flagelo dé una vuelta más amplia y de mayor movimiento. Esto es importante porque los flagelos son de proteínas. Los flagelos que tienen las células eucariontes están hechas de microtúbulos. Incluso para diferenciarlas se les dio el nombre de undulipodios. Sin embargo, pues para la banda pues son flagelos también, ¿no? Pero bueno, los flagelos verdaderos se encuentran en las bacterias y en eucariontes se llaman undulipodios. Por ejemplo, en los eucariontes sería la colita de un espermatozoide. Ese sería un undulipodio. Y bueno, ya vimos que tienen su organelo para moverse, pero ¿cómo le hacen para moverse si no tienen ojos, no? Pues ellas lo hacen a partir de quimiotaxis. Responden a estímulos ambientales, estímulos químicos. Entonces, va a haber sustancias que atraen a las bacterias y va a haber sustancias que las repelen. Entonces, normalmente las que las repelen son fenoles, alcoholes, por ejemplo, también repelen a las bacterias. Recuerden ustedes el gel antibacterial, ¿no? El gel con glicerina repele a las bacterias, las repele. Y el azúcar, por ejemplo, los azúcares, incluso a veces las grasas, atraen a las bacterias. Entonces, las bacterias a partir de los pilis membranosos o su membrana como tal, su membrana celular, recibe señales químicas que le dicen acércate que acá hay comida o bien vete para otro lado porque acá hay sustancias tóxicas. Algunas pueden tener unas pequeñas pigmentaciones de clorofila, por ejemplo, o alguna otra sustancia fotosensible que hacen que las bacterias vayan hacia la luz o se alejen de ella, dependiendo de qué tipo de bacterias sean y del grado de resistencia que tengan a la luz ultravioleta. Pero la gran mayoría se mueve a partir de quimiotaxis. Solo las fotosintéticas se mueven, como les comento, con pigmentos. El material genético de estas bacterias está en un nucleoide. Recuerden que el nucleoide es algo parecido a un núcleo. Es una acumulación de ADN, pero ese ADN está en una sola molécula circular. Una sola molécula circular, lo cual es que solo tienen un cromosoma, nada más un cromosoma. Entonces, no hay necesidad de que una bacteria haga la mitosis, porque la mitosis, recuerden que son los usos acromáticos, se unen a los centriolos, separan cromosomas, pero aquí como solo hay uno, no es necesario. Entonces, dividen por fisión binaria, ahorita platicamos más de ello. Ese nucleoide algunas veces está acompañado de otro fragmento de ADN más pequeño, igual circular, que se llama plásmido. Y este plásmido tiene replicación independiente, lo cual quiere decir que se puede dividir, aunque el ADN del nucleoide no se divida. Entonces una bacteria puede tener muchos plásmidos.
Y estos plásmidos se ocupan para adquirir nuevas características. Por ejemplo, puede ser obtener flagelos, obtener pilis, obtener resistencia a antibióticos o de muchas maneras. Y también se ocupa para hacer transmisión sexual, ¿no? El sexo, para transmitir ADN de una bacteria a otra, es a partir del plásmido y no del nucleoide. El nucleoide solo se divide para realizar la fisión binaria, para realizar la reproducción. Y el plásmido se divide para realizar el sexo, ¿sale? Recuerden que no es lo mismo el sexo que la reproducción. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Nada? Muy bien. Entonces, ya que estamos hablando de material genético, vamos a hablar un poco de la reproducción. La reproducción de las bacterias es 100% asexual. Los eucariontes inventamos la reproducción sexual. Ellos todavía no la hacían y no la han hecho, ¿no? Ellos se reproducen asexualmente. ¿Qué quiere decir? Que un solo progenitor va a dar origen a dos células hijas genéticamente idénticas. Es decir, el progenitor se va dividiendo. Entonces, vean, aquí tenemos el cromosoma circular, uno solo que es el rojo, y aquí está llevando la duplicación del material genético. Después, ya que se terminó de duplicar ese ADN, también circular, la célula se empieza a alargar, a crecer hacia los lados, y después se invagina la membrana celular y la pared para terminar con la citocinesis. Esto se llama fisión binaria. La fisión binaria es la división celular, pero sin mitosis. Es decir, solo hay replicación y división, no hay más. Recuerden que la mitosis tiene un montón de pasos que se tuvieron que aprender el semestre pasado. Aquí no, aquí todavía no se inventa la mitosis y mucho menos la meiosis porque no hay reproducción sexual. Pero esta tiene una ventaja de que es rapidísima. Una célula desde que nace se puede dividir, puede reproducirse en 20 minutos. Otros 20 minutos van a tener 4 células. En 20 minutos van a tener 8 células. Y en otros 20 minutos empiezan todavía otra división. Entonces, si ustedes hicieran el cálculo, van a tener más o menos unos 1000 millones de bacterias en solo 10 horas. En 10 horas. Entonces se multiplican muy rápidamente debido a que es por fisión binaria. Pero hay otros modos de reproducción. Por ejemplo, la gemación, en la cual, a diferencia de la fisión binaria, una célula, que es la célula progenitora, se queda más grande, es decir, se queda una mayor proporción del citoplasma, mientras que la célula pequeñita es la célula hija con menos citoplasma, y esa célula hija va a tener que crecer. Esta se le llama gemación porque una pequeña parte del progenitor da origen a otra célula, una pequeña parte nada más, una gema, ¿no? Y la otra forma de reproducción es la fragmentación. La fragmentación es cuando una célula progenitora se divide en 3 o más células a la vez. Entonces vean cómo todas las células van a ser más pequeñas, pero esta célula dio origen a 5 nada más, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, esos 1000 millones pueden pasar a formar más de 100,000 millones si se divide la célula por fragmentación. La más común es fisión binaria, pero estas también siguen ocurriendo en bacterias. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Nada? ¿Sí me están escuchando, verdad? No, bro. Sí, sí lo estamos escuchando. Muy bien. A ver, entonces vamos a hablar de sexo bacteriano. ¿Vale? Si alguien es sensible, pues no vea la imagen porque es una imagen porno de bacterias. Pero aquí estas dos bacterias están teniendo sexo. ¿Alguien se acuerda qué era el sexo? No. ¿Nadie? No. Muy bien. El sexo es solo intercambio y recombinación de material genético. Eso es el sexo. Entonces las bacterias dijimos que se reproducen solo asexualmente. Entonces, las bacterias que tienen sexo no
dejan descendencia, no se reproducen a partir del sexo. Es decir, que no da origen a un nuevo individuo. Aquí el sexo se refiere solo a transferencia horizontal de genes. Es decir, que una bacteria le pasa genes a otra ya viva. No hay necesidad de generar una nueva bacteria. Por eso solo es una transferencia horizontal. Cuando hay reproducción sexual, es decir, que sale un organismo nuevo, se llama transferencia vertical de genes, es decir, de padres a hijos se heredan los genes. Aquí no, es horizontal porque se pasa entre bacterias, no hay necesidad de reproducirse. Por eso se llama transferencia horizontal de genes, que es cuando un organismo transfiere ADN a otro sin que haya descendencia. ¿Vale? Esto es muy profe, yo tengo importante. duda. Adelante. Creo que se escucha un eco. Bueno, es que, por ejemplo, entonces eso tiene que ver un poquito con, no sé, luego, por ejemplo, ¿no? Que nos dan ciertos antibióticos y ya no nos sirven, ¿no? Porque mutan o cosas así. O sea, ¿para qué tienen sexo? O sea, como para ayudarse y pasarse genes para ser más resistentes o qué onda ahí. Mira, aquí Por diversión. normalmente, ¿alguien iba a preguntar otra cosa? Bueno, normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver que la evolución o la vida en general se trata de competencia, ¿no? Porque así nos enseñaron desde la secundaria de que la lucha por la existencia, el más apto sobrevive, ¿no? Entonces nosotros nos imaginamos siempre una lucha ensangrentada con mordidas, con rasguños y todo, pero en realidad lo que ha hecho prosperar a los seres vivos en este planeta es la cooperación. Incluso la cooperación ha tenido mayores implicaciones para evolutivas que la competencia. Entonces, esta es una relación de cooperación, esa transferencia de genes, porque si esta tiene una característica que la hace superior, por ejemplo, como lo que decías tú de resistencia a los antibióticos, esa resistencia se la puede pasar a otra bacteria que no tiene esa resistencia. Y entonces, entre ellas, pueden encontrar más alimento, por ejemplo, ¿no? Siempre, eso que les quede claro, es más fácil encontrar alimento cuando son más. Uno pensaría lo contrario, ¿no? Se va a acabar más rápido. Pero imagínense ustedes que van a ir a comer tacos, ¿no? Entonces, ¿a qué taquería se meten? ¿A la que nada más tiene un comensal o a la que está llena y hasta gente formada afuera? Se van ustedes a donde está la gente porque saben que esos tacos van a estar buenos, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí, una bacteria encuentra alimento, otra lo ve, se va con ella y las que van atrás van y también comen de ese alimento. Entonces es más fácil encontrar alimentos si son más. Entonces si nosotros las empezamos a disminuir con antibióticos, a ellas les conviene de que su población aumente, por lo cual empiezan a transferir los genes. Claro que no es de que lo piensen, eso que nos quede claro, que las bacterias no están pensando en, ay, le voy a dar mis genes para que sea igual que yo, sino que evolutivamente las bacterias que tienen esa tendencia a dar sus genes tienen una ventaja sobre las que no, porque pueden sobrevivir o sus genes son más, sus genes perpetúan a lo largo de la historia. Y las que no los transfieren, las que no tienen esa necesidad de transferir, son eliminadas por la selección natural. O sea, no es de que piensen, sino que ya la selección así las ha moldeado para poder pasar sus genes. ¿Vale? Entonces sí, la respuesta es sí, esta característica es importante para la resistencia a antibióticos, pero no solo eso. Tiene otras características, por ejemplo, generar el pili, o sea, por ejemplo, esta bacteria que le están pasando genes, después de que les pasen los genes, va a generar pili, va a poder tener también estos pelitos que le permiten adherirse a el sustrato. Entonces no siempre tiene que ver con la resistencia a antibióticos, pero sí con adaptaciones, ¿no? Con características generales de las bacterias. Y puede pasar lo contrario, ¿no? Que los genes que le mande no sean buenos y afecten a la bacteria, pero las bacterias ya están predispuestas por la selección natural a querer transmitir sus genes, sean buenos o sean malos. Ahí no lo va a estar distinguiendo. ¿Vale? ¿Sí te contesté un poco tu pregunta? Sí, profe, y por ejemplo, ¿eso pudiera llegar a dar lugar a que se crearan nuevas bacterias o cosas así?
Ajá, exactamente, es una forma de especiación bacteriana. Porque recuerda que en las bacterias no hay reproducción sexual, no hay recombinación. Entonces, esa recombinación es como una fuente de variabilidad para que haya para que trabaje la selección natural, ¿no? Pero esas bacterias evitan eso de dos maneras. Una, transmitiendo sus genes, como aquí, como bien lo dices tú. La transmisión de genes le ayuda a generar nuevas especies, por ejemplo, o nuevas adaptaciones. Y la otra es que las bacterias tienen muchas mutaciones. A la hora de replicarse para la división, hay mutación y no tienen, a diferencia de nosotros, no tienen un corrector de mensaje. Quiere decir que sale su secuencia de ADN y así como sale la mandan. Y nosotros tenemos la ARN correctasa, no me acuerdo cómo se llama, una enzima que va corrigiendo el mensaje de la ADN polimerasa. Es decir, que dicen, no, espérate, aquí te equivocaste, regrésate y vuelve a escribir. Por eso no mutamos tanto. Y las bacterias sí mutan muy rápidamente, lo que ayuda también a estas cuestiones de resistencia a cambios ambientales como los antibióticos. El antibiótico no es más que un cambio ambiental, ¿no? Eso es para las bacterias. ¿Sí? ¿Algo más? Entonces, ahorita vamos a ver estos tres tipos, a ver si queda un poquito más clara esta cuestión de intercambio de genes. No es la única forma. ¿Qué pasó? Y o sea, ¿una bacteria así agarra a otra y ya? ¿O cómo? Ahorita platicamos, ahorita viene una diapositiva nada más de esto. Okay. Vamos a hablar de estos tres tipos de intercambio de genes o transferencia horizontal de genes. Esta se llama transformación. Transformación también le han llamado, por ejemplo, Valeria Sousa, ahí les dejé yo ya un escrito en los archivos para que ustedes lo revisen. Ella le nombra a la transformación bacteriana como necrofilia. Necrofilia es el sexo con los muertos, ¿no? Entonces aquí pasa que una bacteria muerta deja libre su material genético en el medio y otra bacteria se come ese ADN, pero el ADN para ella no es alimento, sino que lo reconoce como parte del material genético y lo incorpora en sus genes. Entonces, espérame, esto va, no es comida, esto va aquí, lo mete y al final hay una recombinación genética entre la célula viva y la célula muerta por su ADN. Por eso Valeria Sousa lo conoce esto como necrofilia, ¿no? Es decir, sexo con los muertos. Está teniendo sexo, porque recuerden que el sexo dijimos que era recombinación genética como tal. Entonces, esa recombinación se llevó a cabo con una célula muerta. Y esta nueva secuencia que se incorpora al ADN circular, esta nueva secuencia le puede dar otra vez nuevas características, generar una nueva especie, generar características adaptativas o alguna ventaja con las otras bacterias, o todo lo contrario, la puede afectar y termina muriendo, ¿no? Entonces es un volado, pero esta la reconoce como suyo y la tiene que incorporar. Y esto ocurre más frecuentemente en células, en bacterias cercanamente emparentadas. Entonces, si son primas, no es más fácil que incorpore su material genético que si no se conocen, ¿no? Entonces, eso es más fácil con bacterias cercanamente emparentadas. Entonces, recuerden, hay un intercambio genético con una célula muerta en la transformación. Después viene esta, que es la transducción. La transducción, otra vez en ese mismo artículo que les menciono, se conoce como bestialismo. El bestialismo es el sexo con otras especies. Con otras especies, el bestialismo. Entonces aquí va a haber sexo, pero el sexo va a ser a través de un bacteriófago, un virus bacteriófago. Ese virus llega, inserta su material genético, entonces se empieza a replicar en la célula infectada, pero al final los virus se pueden llevar su ADN viral, como que es el rojo, o bien se pueden llevar material genético de la célula. Entonces esto se termina metiendo a los virus sin querer a la hora del ensamblaje. Recuerden que es fijación, penetración, replicación y después el ensamblaje. Entonces a la hora del ensamblaje salen virus con partículas virales o con su material genético viral
pero va a haber aquellas también que sale recombinado, miren esta, sale con virus y sale con ADN de la bacteria, y va a haber virus que salen con ADN bacterial, ¿no? De la bacteria como tal, y ese ADN va, lo incorpora a una célula porque es lo que sabe hacer, ¿no? Va, la infecta, pero en vez de meterle un virus, le está metiendo ADN de esta célula hospedera. Entonces, si ven, te está pasando de una célula viva a otra, usando como puente un virus. Y esto también pasa muy seguido, se incorpora ese material genético a las bacterias. Incluso, esto se puede usar para hacer biotecnología y mejoramiento genético de bacterias. Porque recuerden ustedes que usamos muchas bacterias para fines comerciales, ¿no? Como hacer yogur, por ejemplo, la fermentación láctica, algunas hacen fermentación alcohólica, o también las usamos para las levaduras, ¿no? Bueno, las levaduras son hongos, pero a veces las combinan con bacterias. Y que se usan para el pan. También las bacterias, muchas de ellas, principalmente las bacterias del suelo, se utilizan para sacar medicamentos. Entonces, ahí nosotros podríamos hacer una recombinación genética a partir de bacteriófagos. Pero bueno, hay una forma más fácil, que es con el plásmido, con el pili sexual. El pili sexual dijimos que era una prolongación de la membrana. Entonces, esa membrana, perdón, estas células que tienen un plásmido, si recuerdan el plásmido dijimos que era un material genético circular más pequeñito que tiene replicación independiente, y este plásmido, que aquí lo ponen como factor F, este plásmido le da las características para que esta célula pueda generar su pili sexual. Entonces, esta célula, al reconocer otra célula, inserta su pili sexual sin su consentimiento. Esta obviamente no está pensando en que va a recibir material genético, sino que llega esta, la agarra y le manda su material genético. Entonces la va a transformar porque le va a mandar una copia de su plásmido. Entonces, si ven, ese factor F que estaba acá, termina también en esta célula que no lo tenía cuando inició. Entonces ese plásmido le permite a esta célula ahora también generar un pili sexual para intercambiar ese ADN. E incluso, si llegara a pasar que estas dos células se juntan, el pili sexual serviría para puente entre ambas, es decir, que esta le da su plásmido a esta y esta se lo da acá. Entonces también hay recombinación de plásmidos por eso. Entonces esto hace que las bacterias tengan una plasticidad genética enorme, porque se pueden andar intercambiando genes aún después de vivas, ¿no? En nosotros no se puede. Nosotros, si ocurre esto, que se modifica nuestro ADN ya cuando somos adultos, bueno, o niños, ¿verdad? Desde ya cuando nacimos, pues, nos da cáncer, ¿no? Nos dan células cancerosas, esas mutaciones. Y a ellas no, a ellas les dan nuevas características. Sí se pueden intercambiar el material genético. Entonces, Ada Madrina, ¿sí te contesté tu pregunta? Ah, sí. ¿Sí? Sí, que está inconsciente, que no sabe que va a recibir material genético. Muy bien. Entonces, ven, chicos, esto ayuda mucho a que las bacterias tengan una diversidad genética enorme y con lo cual pueden especiar muy rápidamente. Entonces, imagínense ustedes que meten antibiótico, están enfermos de gripa, toman un antibiótico y se mueren todas las células, pero ustedes han oído siempre en los comerciales del Pinol o del Cloralex que matan el 99.9% de las bacterias. Ese 0.01% que queda es resistente a ese factor que le están metiendo, ya se llame pinol, cloro, se llame gel antibacterial o se llame antibiótico. Entonces, esa resistencia, lo que estamos haciendo nosotros es seleccionarla. Estamos eliminando todas las variantes que no resisten nuestros químicos y solo dejamos la que sí lo resiste. Entonces, nosotros estamos haciendo una selección artificial para las bacterias. Entonces, esa bacteria que queda puede transferir sus genes y generar una nueva cepa de bacterias, o bien ella solita, recuerden que se divide cada 20 minutos y en un día ya tenemos 1,000 millones de bacterias. En un día, no, en 10 horas. Entonces ella misma puede generar y es más difícil atacarla. Por eso, normalmente cuando nos dan antibiótico, si no funciona, nos lo cambian. No nos dicen, tómate en otros 15 días, no, sino que te lo cambian para meterle otro antibiótico diferente.
Tal vez esa bacteria sea resistente a uno, a la amoxicilina, por ejemplo, pero no a la ampicilina, ¿no? Entonces, eso puede solucionarlo, o bien puede empeorarlo si es que esa bacteria también era resistente a la penicilina, ¿no? O a la ampicilina, cualquiera. Entonces, esta resistencia, les digo que se debe principalmente a la variabilidad genética que se puede adquirir por el sexo y también por las mutaciones. ¿No hay más dudas ahí? Bueno, ya para terminar, hay otros mecanismos de resistencia de las bacterias. Esta es la bacteria que causa el tétanos. El tétanos es una enfermedad bacterial. Entonces, el tétanos, recuerden, la bacteria del tétanos puede sobrevivir muchos años, muchos años, en el suelo, puede permanecer en el fierro, en la tierra, puede permanecer en la madera, en cualquier objeto puede permanecer. Entonces, ¿por qué sobrevive tanto? Porque esta célula se va a un proceso que se llama latencia. La latencia es bajar su metabolismo al máximo y sobrevive con lo mínimo para resistir mucho tiempo. Entonces, esta célula lo que va a pasar es que va a perder agua, se va a deshidratar casi al punto de no retorno, o sea, va a quedar nada más con lo mínimo que necesita para sobrevivir de agua, y pierde también la mitad o más de su biomasa, es decir que esta célula hace como si fuera a hacer fisión binaria, perdón, pero no divide su núcleo, sino que su núcleo se transfiere a la parte más corta de la célula, y después esa parte corta genera una pared principalmente de azúcares y proteínas, que digamos que es con lo que trabajan las bacterias, ¿no? Azúcares y proteínas, y generan una espora. Entonces, esa espora, que también se le conoce como endospora, porque aquí está la bacteria completa y la espora se genera dentro. Las endosporas son muy resistentes a los cambios ambientales y van a estar inactivas hasta encontrar las condiciones adecuadas. En este caso, para el tétanos, Clostridium tetani, esta bacteria, vean, aquí está la endospora, esta está anaranjada, todo lo demás es su material que ya no utilizó. Al entrar en contacto con la sangre, ya sea de un animal o de nosotros, inmediatamente se empieza a reproducir, y lo que causa son contracciones musculares involuntarias. Primero empieza con un dedito, con la pierna, ¿no? O con un brazo, pero al final termina con todo el cuerpo y van a terminar aquí con mi amigo Luis Miguel, ¿no? Todos doblados en el piso, tal vez unos 5 minutos, se les pasa el calambre y ya se pueden ir caminando, ¿no? Pero bueno, mientras ahí la vergüenza no se las quita, ¿no? Por eso mejor vacúnense contra el tétanos. Recuerden que si ya se vacunaron, todos modos es un refuerzo cada 6 años. Entonces vuélvanse a vacunar, por favor. Nunca está de más vacunarse contra el tétanos. Y también algunas bacterias pueden generar acumulaciones. Estas acumulaciones son películas que se adhieren a las superficies sólidas. Y estas son matrices pegajosas de azúcares, polisacáridos, que lo que hacen es que una célula llega, encuentra sustrato y empiezan a secretar este polisacárido. Entonces el polisacárido genera como una manta que las protege para empezar a reproducirse y comerse todo el alimento que esté aquí. Se lo empiezan a comer. Una vez que se acaba el alimento, ellas mismas rompen esa biopelícula y van en busca de más alimento. ¿Vale? Un ejemplo de estas son las que ven ustedes en el agua sucia ahí flotando de repente unas natas bien feas que no son algas, son bacterias. Es decir, si no son verdes, seguramente van a ser biopelículas de bacterias. Pueden generar biopelículas de varios metros de largo, ¿no? Muy bien, chicos, es lo que les quería presentar hoy. ¿Hay dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? No, profe. No, profe. No, profe. Todo bien. No, profe. Muy bien. Creo que sí quedó Entonces, todo claro. con eso terminamos la clase.
les dejé una actividad para esta semana. Les dejé una revista. La revista es como de 36 hojas, pero tiene anuncios y un montón de dibujos, entonces son mucho menos. No es necesario que se la lean de cabo a rabo, sino que solo vean las partes importantes o que vayan a interesar, porque van a hacer ustedes una infografía. Una infografía son como esas imágenes que nos ponen en el Facebook, por ejemplo, de algún animalito, y le sacan flechitas de, este animalito hace esto, vive aquí, y lo describen, ¿no? Al comportamiento del animal y todas sus características. Ustedes lo van a hacer con bacterias, pero con la característica de resistencia a antibióticos. Entonces van a hacer una infografía de por qué las bacterias son resistentes a antibióticos. En esa revista viene mucho material con el cual pueden trabajar, incluso viene de los animales de granja, cómo estamos nosotros seleccionando bacterias con estos animales que después se vienen hacia nosotros. ¿Vale? Entonces, hagan su infografía, pueden revisar más materiales, les dejé un video de YouTube, hay una liga, les dejé el artículo de Valeria Sousa del que les platicaba y pueden buscar más, ¿no? Hay mucha información que pueden encontrar en la red al respecto de las bacterias resistentes a antibióticos. ¿Vale? Como ya saben, cualquier duda me pueden escribir. Y, ¿Va a ser en la libreta? Profe, yo tengo una pregunta. Puede ser en la libreta o o a computadora, como gusten. Ah, ok. ¿Qué pasó, Abimael? El tema central es la causa, el por qué las bacterias son resistentes o los tipos de bacterias. ¿Cuál es el tema central? No, el tema central es por qué las bacterias son resistentes. Sin embargo, ahí les dejé algunos subtemas que pueden tratar ustedes en esa infografía. Ahí les dejé algunas propuestas, pero no son los únicos. Ustedes pueden agarrar más o agarrar uno o dos de esos y enfocarse en eso. Ah, ok, muchas gracias. Sí, ¿de qué? Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay más preguntas, es un gusto saludarlos y nos vemos el siguiente viernes. Recuerden que el siguiente viernes tenemos clase de bacterias y después tenemos examen para el otro viernes. No olviden hacer sus tareas, aunque sea que sean atrasadas.